Bueno, se Ah, lo... entonces el calor. Exactamente. O sea, básicamente, como bien les dije, las propiedades termodinámicas las puedes expresar de otras maneras. No tiene que ser exactamente como tal cual una Q de calor. En este caso, pues DU, pues es la energía interna, pues ya lo tienen que saber. TdS es una manera de expresar el calor en función de la entropía y una temperatura constante. Y pues el menos PdV es el trabajo que realiza un gas, ya sea de expansión o de compresión, para para realizar un cambio en la energía interna. Estos diferenciales no los van a ver en las Olimpiadas seguramente, pero es interesante, es importante que sepan cómo se obtienen estas relaciones. Por ejemplo, hay problemas en los que les piden obtener cómo varía, por ejemplo, la entalpía en función de la entropía a una presión constante, y pues eso te va a dar el calor, y puedes así sacar las propiedades, bueno, relaciones. Bueno, tiene un nombre, se llaman relaciones de Maxwell, por si alguien las quiere investigar. Y pues es por eso que nos sirve saber los diferenciales exactos. Les digo, esto es un tema de cálculo, esta parte de diferenciales, pero pues para entender cómo funcionan estas propiedades me parece que sí sería algo interesante. Entonces miren, comenzando, du es igual a TdS menos PdV. Eso nos está dando la definición de la energía interna. Ahora, considerando la definición de arriba de la energía de la entalpía, que es H menos U más PV, sacamos el segundo diferencial, que es un cambio en la energía en la entalpía, es igual a un cambio en la energía interna, y sacando el diferencial de PV, sacamos PdV por BDP. Esto, pues, hacemos una resta porque ya tenemos el diferencial de energía interna, que es este de arriba. Entonces lo vamos a bajar, sustituimos y obtenemos que el diferencial de la entalpía es TdS más BDP. ¿Ok? Entonces puedes expresar la entalpía en función de 4 variables, siendo 2 de ellas constantes. ¿Ok? A ver, Kenneth. Bueno, está algo distraído. A ver, Carol, en esta, si des, bueno, sí sabes qué significan las deltas, ¿no? O sea, los triángulos que se usan a veces en las ecuaciones, ¿los has visto? Por ejemplo, el triángulo de hasta abajo. ¿Sabes qué significan, Carol? No, de hecho, aprovecho para mencionar que soy de nivel básico y la verdad solo estoy más aquí como de oyente, ¿no? No sé Ok, mucho de ok, eso. si no, no te preocupes. Sí, Mira, Rodrigo, es que Carol está en secundaria todavía, creo que está como octavo o noveno. ok, ok, va que va. Una disculpa, Carol. Bueno, los triángulos se les llaman deltas, es una letra griega y nos denota un cambio. Entonces, este cambio, pues es un cambio grande cuando se usan deltas. Cuando se usan las Ds pequeñas significan pues un pequeño cambio, un cambio infinitesimalmente pequeño. Y esa es la manera que tenemos de aproximar pues las propiedades y relaciones termodinámicas con diferenciales exactos. Ahora, pues continuando, pues ya sin cálculo, tenemos algo que sí les va a servir bastante en las Olimpiadas, son las entalpías de reacción. Por ejemplo, si tenemos un sistema de 2A más, si alcanzan a ver mi cursor, ¿no? Julio, ¿alcanza a ver mi cursor? Sí, sí se ve. Va, excelente. Pues miren, aquí donde estoy señalando, este sistema de 2A más B, que te da 3C y D, es como una simplificación de una reacción química, ¿no? O sea, 2 moles de A están reaccionando con 1 de B para darte 3 moles de C y 1 mol de D. Esto, queremos saber cuál es su entalpía, y para hacer esto, hay algo que se llaman las sumatorias, que me imagino que ya vieron muchos. Las sumatorias de entalpía, lo que nos dicen básicamente es que podemos obtener el cambio, o sea, el calor transferido en una reacción, o sea, que sería la entalpía, porque suelen tomarse a presión constante. O sea, esta delta H la podemos obtener haciendo una suma de las entalpías de formación de ambos productos, de los productos, que sería 3C y D, y se los vamos a restar a los reactivos, que serían 2A y B. Las entalpías de formación es básicamente la energía que necesitas para formar ya sea un elemento o un compuesto en su estado basal. Por ejemplo, si te diera la entalpía de formación del hidrógeno diatómico, como el hidrógeno diatómico, pues es así en la naturaleza y esa es como la base que usamos para medir las cosas, bueno, las energías en este caso, pues la entalpía de formación del hidrógeno diatómico y del oxígeno diatómico, pues llegan a cero, o sea, son cero porque no tienen como, no necesitas calor para formarlas, o sea, en nuestra escala de referencia, obviamente, entonces se toma así. Por ejemplo, si tuvieras, bueno, más adelante se lo voy a mostrar,
Pero en este caso, haciendo la sumatoria ya como desarrollándolo, el cambio de entalpía pues se expresa así, ¿no? O sea, tenemos 3 moles de C, entonces van a ser 3 veces la entalpía de formación de C, porque tenemos 3. A esto le vas a sumar, pues, el mol de la entalpía de formación de D, y se lo vas a restar de los productos con sus coeficientes correspondientes. ¿Ok? ¿Sí se está entendiendo esta parte? Ok. Ahora, ya pasando a un ejemplo, pues más, pues más claro con moléculas tal cual, tenemos la formación del ácido clorhídrico. ¿Ok? Tenemos aquí hidrógeno diatómico, cloro diatómico, y pues nos da esto, ¿no? Esto, como ya les dije, hay 2 maneras de obtener la entalpía de formación de un compuesto. La entalpía de reacción, disculpa. Es mediante la energía, la diferencia de las sumatorias de energía de sus enlaces, o sea, de la diferencia, o con la diferencia de las entalpías de formación. Esta parte de arriba es con las entalpías de formación, en la cual restas los productos de los reactivos. Y en esta de abajo tomas en cuenta los enlaces. O sea, todos sabemos que, o sea, hay una fuerza que une, por ejemplo, 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de cloro, que une 3 moléculas de ozono, 3 átomos de oxígeno para hacer un ozono. Entonces, ese enlace que une las moléculas es energía, o sea, están unidas por energía, no es una masa, no tiene masa eso. O sea, para fines prácticos no tiene masa ese enlace que los une, porque es energía. Entonces, esa energía que tiene, cuando la rompes o cuando la formas, puede liberar o absorber energía de sus alrededores. Entonces, cada enlace de las moléculas, o sea, de moléculas simples, obviamente, ya está como, pues, en tablas y se puede consultar pues, obviamente en internet y cosas así. Entonces, por ejemplo, si tienes esta reacción de hidrógeno, cloro para formar HCl, lo que haces es tomas, o sea, bueno, esta sumatoria es distinta a la de arriba, o sea, a la de la diapositiva anterior, que es productos menos reactivos. En esta, pues, vas a restarle los rotos, o sea, los enlaces que tú rompes al hacer la molécula que quieres, a esos enlaces le vas a restar los enlaces que formas. Es decir, si tengo una molécula de hidrógeno que reacciona con una de cloro, lo que estoy rompiendo es un enlace de hidrógeno, pues porque solamente son 2 átomos de hidrógeno que comparten un enlace. Y le estás agregando, pues, una molécula de cloro diatómico, que pues son 2 cloros unidos por un enlace. Entonces está rompiendo un enlace de hidrógeno-hidrógeno y un enlace de cloro-cloro. Esa energía que viene de la ruptura de esos 2 enlaces, le vas a restar, o sea, sumas toda la parte izquierda de tu ecuación y la vas a sumar. Y a eso le vas a restar los enlaces que formaste. ¿Ok? Porque recuerden que si rompes un enlace, liberas energía. Entonces, al liberar energía, supongamos que ya rompiste todos tus enlaces y tienes como tu montón de energía guardada. Y a ese montón de energía vas a usar un poco, solamente un poco para formar la nueva molécula que quieres. En este caso tenemos, pues, el hidrógeno unido al cloro. Quiere decir que tenemos 2 enlaces hidrógeno-cloro. Aquí les puse los valores que son, por ejemplo, el enlace hidrógeno-hidrógeno son 436 kilojoules, de cloro-cloro 244, y pues de hidrógeno-cloro pues son 430, y como tiene 2 enlaces para esa molécula, pues son 2, te da 860. Entonces, haciendo la resta, una vez que le restas todos lo que formaste, se lo restas a los que rompiste, pues te quedan menos 180 kilojoules. A ver, ¿han escuchado de reacciones exotérmicas y endotérmicas, Julio? La endotérmica es cuando prácticamente como que absorbe calor y la exotérmica es cuando libera calor. Ok, excelente. Entonces, si en esta reacción fueron menos 180 kilojoules de cambio de entalpía, ¿esto es una reacción exotérmica o endotérmica? Exotérmica. Correcto, porque se libera energía. Quiere decir que los enlaces que rompiste tenían mucho más energía que los enlaces que formaste. ¿Ok? Entonces, pues al final, pues te quedó energía pues, te sobró energía, no lo utilizaste, entonces se libera a los alrededores. Y eso aumenta la temperatura si lo tienes de tu muestra. Al efectuar esta reacción, lo que va a pasar es que si es un gas, bueno, es un gas obviamente, no ahí dice, lo que va a pasar es que ese gas se va a empezar a calentar
mientras esta reacción, pues, se efectúa. Eso es lo que nos dicen las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Si esto fuera al revés, y lo que estuviéramos haciendo fuera romper el enlace de hidrógeno y cloro para formar, pues, cloro e hidrógeno diatómico, lo que estaría pasando con nuestra muestra no se estaría calentando, sino que se estaría enfriando, porque necesitaríamos como agregar energía a la muestra para que se bajara, para que fuera posible formar los productos que queremos, que en este caso serían los opuestos. ¿Ok? Entonces recuerden que hay dos maneras. Esto sí les va a venir en las Olimpiadas. Esto es un tema muy recurrente. Ahorita les voy a enseñar cómo se viene presentado, pero tienen que saber que para obtener el cambio en entalpía de reacción, pueden obtenerlo o la sumatoria de los productos de las entalpías de formación menos la de los reactivos, o mediante las energías de enlace. Energía de enlace es un poco menos común, entonces yo creo que seguramente va a ser más común que vean esta de productos menos reactivos. Sin embargo, es importante que también tengan en cuenta que hay otras maneras de sacarlo. Ahora, como viene presentado esto de obtener entalpías de reacciones, ¿sí? Es mediante una ley que se llama la ley de Hess. Hess fue un científico, un químico europeo. Pues obviamente le pusieron su nombre, ¿no? Pues porque él fue el que básicamente dio como enunció esta ley. Entonces, lo que nos dice esta ley es que en una reacción, las entalpías, si tienes una reacción que le llamas global y la puedes componer en subreacciones, puedes sumar todos los calores de reacción y obtener al final, pues, tu entalpía de reacción final, ¿no? Tu entalpía de reacción global. Un ejemplo, pues, es esta, ¿no? Reaccionas, o sea, tenemos la reacción 1, 2 y 3. Y pues, si se dan cuenta, si sumas como si fueran tal cual matemáticas, si sumas, haz de cuenta que pues X, Y, Z, si lo sumas todas las moléculas, te vas a dar cuenta que hay muchas que se cancelan. Y al cancelarse, pues lo que te va a quedar es esta reacción global. O sea, te queda esta reacción global y puedes sumar todas sus entalpías porque puedes como correrlas al mismo tiempo y vas a obtener estos productos. O sea, lo que nos dice la ley de Hess es que puedes sumar reacciones para obtener una reacción aún más grande y haciendo eso puedes sumar todas sus entalpías de calor. Por ejemplo, en este caso, vemos que aquí al final terminamos con 3 aguas. O sea, pues sí, 3 aguas líquidas. Y si nos vamos a la parte de arriba, tenemos un agua líquida del lado izquierdo y 4 aguas líquidas del lado derecho. Entonces, pues o sea, no tiene caso poner lo mismo de los dos lados, pues porque o sea, es como redundante. Entonces cancelas esta parte y le cancelas una acá y te van a quedar solo 3 aguas. Lo mismo aplica para el oxígeno, para el propano y para el dióxido de carbono. ¿Ok? O sea, si se dan cuenta, se van cancelando. El dióxido de carbono pues, se mantiene, pues porque no hay nada que lo cancele. Ahora, perdón, el propeno y el propano, si se dan cuenta, se cancela aquí y acá, y el propeno se mantiene. ¿Ok? Esa es una reacción de hidrogenación. Ahora, tomando esto en cuenta, si les doy estas dos reacciones, que sería pues la que ya vieron inicialmente, de hidrógeno con cloro y luego de hidrógeno con oxígeno para formar pues la reacción 3. O sea, ¿cuál sería la entalpía de reacción global tomando esto en cuenta? Esto es para que lo calculen. Calcular la reacción global. Sí, o sea, tu reacción final, o sea, global, digámoslo, es la 3. Y lo que quieres sumar es la 1 y la 2. Recuerden que, por ejemplo, lo que les dije Sí, que... gracias. Dime, Julio. No, nada, gracias. Ok. Bueno, recuerden que cuando van a hacer este tipo de ejercicios, siempre va a venir en un examen, si aparece esto, seguramente van a tenerlo así, o sea, no va a ser como directo. Siempre la flecha de reacción, esta flecha de reacción va a estar invertida. O sea, a lo que me refiero no es, o sea, literalmente invertida. O sea, si se dan cuenta, si sumamos la 1 y la 2, o sea, así tal cual como están, no hay manera de que nos den 4 HCl sumándolo así, o sea, pues porque están del otro lado de la reacción. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir la entalpía de reacción, o sea, cambiarle el signo a esta parte, ¿ok? Y con eso invertimos la flecha de reacción, invertimos la dirección.
Entonces, en vez de estar formando HCl, lo que estamos formando, pues van a ser una molécula de hidrógeno y una molécula de cloro. ¿Ok? Haciendo eso de invertir la flecha, nos va a dar la entalpía, pues, la entalpía positiva en vez de negativa. O sea, quiere decir que es una reacción endotérmica. Ahora, aunado a eso, tenemos otro problema. Y es que tenemos solamente dos HCl de un lado, y pues más abajo la suma nos tiene que dar 4. Entonces, para lograr que nos dé 4, simplemente tenemos que multiplicarlo por 2. O sea, esto es como jugar es como mucho de álgebra. Realmente, o sea, no es muy complicado una vez que lo comprendes. Por ejemplo, primer paso, tienes que invertir la flecha para que estén lo que tú quieres del lado que quieres. Número 1. Número 2, tienes que asegurarte que los coeficientes de cada molécula o elemento, según sea el caso, correspondan. Por ejemplo, una vez que invertimos la flecha, el HCl de aquí nos va a quedar del otro lado. Y para que nos dé los 4, lo multiplicamos por 2. Entonces, estamos manipulando la entalpía de reacción. Primero, le cambiamos el signo. Y en vez de ser 184 kilojoules por mol negativos, los pasamos a positivo. Y ahora, para que nos diera la estequiometría necesaria, la estequiometría correspondiente, lo multiplicamos por 2. Entonces, o sea, queremos llegar de 2 a 4, pues simplemente lo multiplicamos por 2 y pasa lo mismo con la entalpía de reacción. Entonces, multiplicamos por 2 esa entalpía de reacción y pues la parte de arriba de la ecuación ya tiene sentido y ya el cloro, los dos cloros que van a quedar en el lado derecho, ya están de acuerdo con estos dos acá. Y los 4 HCl del lado izquierdo, pues van a estar de acuerdo acá. Ahora solamente nos queda la segunda reacción. Y ahora si se dan cuenta, esta ya está básicamente, ya está pues, hecho, ¿no? O sea, realmente el problema era con la primera, no con todos. O sea, las dos aguas de acá quedan acá, el oxígeno se mantiene, y los dos hidrógenos que tenemos aquí, recuerden que estos hidrógenos de arriba los pasamos al lado derecho y lo multiplicamos por 2. Entonces, pues 2 de un lado y 2 de otro se van a cancelar, el hidrógeno sale de la ecuación y ya lo que queda es la reacción global 3. Entonces, tomando eso en cuenta, me gustaría que me dijeran cuál es la entalpía de reacción de la reacción 3. Menos 114.4. ¿Correcto? Ok, así es. Miren, aquí no lo van a confundir con la parte de arriba, ¿ok? Esto es para sacar las entalpías de reacción de una manera, estas de otra y estas de otra. Hay 3 maneras. Bueno, hay muchas, pero estas son las 3 más importantes en las Olimpiadas. La ley de Hess está sumando todo. O sea, no estamos cambiando los signos a menos que querramos invertir la flecha de reacción. Entonces, como bien dijo Julio, es menos 114.4. ¿Por qué? Pues porque esto lo multiplicamos por 2 y por menos 1 y esto se mantiene. Entonces, sumamos estos dos y lo que nos queda es nuestra entalpía de reacción. O sea, así de simple. Entonces, esto puede parecer como pues, realmente a veces como que no tiene sentido, como medio aburrido, pero esto ha permitido calcular, o sea, puedes tú diseñar tu propia reacción y saber cuánto calor le va a liberar sin tener que hacerla realmente. O sea, por ejemplo, si tú conoces a la perfección, digamos que los elementos, o sea, digamos que el HCl es un elemento, es una molécula que no conocemos. O sea, que realmente no sabemos qué está pasando, pero sabemos cuál es su reacción y cómo se forma. Y luego queremos saber cómo interactúa acá. Si conocemos el resto de las moléculas, a la perfección, sus entalpías de reacción, de formación y energías de enlace, o sea, podemos saber cuánto calor va a liberar eventualmente la reacción 3. O sea, antes de que la lleves en el laboratorio, por ejemplo, si sabes que es una reacción potencialmente peligrosa, si sabes que va a liberar, o sea, no kilojoules, sino megajoules o gigajoules, o sea, pues sabes que eso básicamente te está diciendo que va a explotar. Entonces, puedes simplemente, o sea, saber cómo se va a comportar una reacción, o sea, predecir su comportamiento. Obviamente tiene un pequeño margen de error, o sea, de que la temperatura, la presión que cambia, obviamente no todos en condiciones perfectas, pero puede ser una muy buena aproximación de cómo se va a llevar a cabo tu reacción. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante conocer acerca de la ley de Hess y entalpías. Ahora, un ejemplo de esto es aquí. Sí, en las Olimpiadas, muchas veces, bueno, a mí me tocó que te daban estas 3 reacciones
y te pedían sacar la entalpía de formación de una molécula en específico. Por ejemplo, en este caso, la molécula de estudio sería el diborano. El diborano es B2H6. Es una molécula que si tienen tiempo libre deberían revisarla. Es bastante bonita, decir verdad, su estructura es interesante, sobre todo la química del boro. Entonces tienes esto, te dan las entalpías de reacción, pero recuerden que hay una cosa, un pequeño detalle que las diferencia todas, o sea, entre las entalpías de reacción y las de formación. La entalpía de reacción es la diferencia de las sumatorias de las entalpías de formación de los productos menos la de los reactivos, ¿ok? Entonces, si tienes ya todas estas cosas, lo que tú puedes hacer es sacar la entalpía de formación de cada uno. Por ejemplo, del oxígeno sabemos, el oxígeno, Julio, ¿está en su estado basal o no? O sea, ¿así se encuentra normalmente en la naturaleza o es un estado medio alterado? Sí, así se encuentra, entonces sería 0. Exactamente. Entonces, de entrada, pues, te deshaces de la entalpía de formación del oxígeno, porque es 0, la puedes ignorar, evitas cálculos extra. Pues del boro, así te lo encuentras también en la naturaleza, del hidrógeno, así. Vas quitando y al final te vas a dar cuenta que, por ejemplo, en este caso, lo que te están dando es tanta entalpía de reacción, como oxígeno y boro están en sus estados que no aportan, pues calor de entalpía, el, la entalpía de reacción de la reacción 2 básicamente va a ser la entalpía de formación de este compuesto, ¿ok? Entonces, ya sabemos cuánto calor, cuál es el cambio de, bueno, la entalpía de formación de este compuesto, y tomando eso en cuenta, lo podemos poner acá arriba. Entonces ya tenemos la de acá también hidrógeno y oxígeno se salen, y esta entalpía de reacción es la del agua. Entonces ya tenemos la entalpía de formación de de la reacción 2, o sea, de esta molécula, y del agua. La sustituimos ambas, y nos piden la entalpía de formación del diborano. Si ya tenemos esta, y ya tenemos esta, oxígeno se va. Entonces solamente escribimos la ecuación como sería la entalpía de reacción de productos, de la sumatoria de productos menos reactivos. Y conociendo estas dos, básicamente, pues nos va a dar esto. O sea, porque ya también tenemos la entalpía de reacción, entonces nos queda que la entalpía de reacción, como estos son los productos, sería la entalpía de reacción menos la sumatoria de las entalpías de formación de los productos. Nos va a dar igual a la entalpía de formación negativa del diborano. Solamente lo multiplicamos por un -1 para que tenga sentido algebraico. Y ya, y es como lo obtuviste. O sea, si se dan cuenta, o sea, las Olimpiadas tienen que tener una vista muy crítica. Realmente no son, o sea, les ponen temas que parecen a veces un poco que te espantan a veces, sinceramente. Pero una vez que los analizas de manera crítica y te puedes dar cuenta que realmente los temas no son, o sea, sí pueden llegar a ser muy complicados, pero lo que te piden es como bastante sencillo. En este caso, se dan cuenta, con que sepas bien las definiciones, pudiste, o sea, te deshiciste de estos 4 y obtuviste 2. Entonces obtuviste, llevas a 0,4 y obtienes pues 2 entalpías de formación que están aquí. Las sustituyes y ya quedó el problema. Pero en cambio, o sea, si no supieras realmente la diferencia entre entalpías de formación, estados basales y entalpías de reacción, o sea, cómo calcularlas, habrías estado aquí quebrándote la cabeza un buen rato y no habrías podido pues sacarlo en un buen rato. ¿Me explico? Entonces, a ver, hasta ahorita, ¿sí se está entendiendo lo de las entalpías? ¿Sí se entendió las entalpías? ¿O hay alguna duda? A ver, Mauricio, ¿todo bien? Mauricio, ¿me escuchas? Sí, Buena, profe. Profe, es que lo de nivel básico, o sea, Pablo, Rodrigo y yo, estamos un poco perdidos. Ok. No sé si estuvieron en la clase ayer, pero les comenté. Si hay una parte en la que no estén entendiendo, por favor, interrúmpanme. No, o sea, no, yo no me molesto si me interrumpen. Díganme y lo vuelvo a explicar de otra manera hasta que quede claro. No, no tengan pena por eso. Pero a ver, Taula, ¿en qué parte te perdiste? ¿En la definición de entalpía o
¿Hablar? Eh, el ejercicio es que, de esa parte, Ok, sí, pero sí te queda claro que es una entalpía o no. no mucho. Ok, mira, cuando reaccionan dos sustancias, ¿alguna vez has tenido prácticas de laboratorio, Tabla? No, profe. Ok, bueno, ¿alguna vez has visto cómo cuando disuelves un compuesto, o sea, disuelves algo en agua, si te has dado cuenta que a veces el agua se enfría o se calienta? Sí, Ok, se debe a las entalpías de reacción. Cuando, bueno, no, sí, o sea, sí son de reacción, digamos. Cuando disuelves un compuesto o algo en agua, estás básicamente disociando su enlace, lo estás rompiendo. Y para romper enlaces, o sea, hay veces que los enlaces, necesitas energía para romper un enlace, pero hay enlaces que cuando lo rompes, liberan energía, o sea, más energía de la que tú le pusiste, y se llaman rupturas exotérmicas. Cuando le pones energía a un enlace y le sigues y de todas maneras absorbe más, se le llaman rupturas endotérmicas, pues porque está absorbiendo más energía. No está rompiendo el enlace per se, sino que estás formando, ¿no? Entonces eso baja la temperatura. Lo que nos quiere decir la entalpía es un cambio en el calor. O sea, cuando lo vean en las Olimpiadas, ustedes se lo van a presentar como calor, porque normalmente los experimentos que se hacen son a presión constante. Y a presión constante, la entalpía es básicamente el calor. Entonces, si te digo un ejemplo sencillo, cuando reacciono en esta pantalla el hidrógeno con el cloro para formar HCl y libero menos 184 joules, kilojoules, o sea, sí sabes qué significa el signo negativo al inicio del número, ¿no? sí, que pierde calor. Sí, exacto. Entonces es una reacción exotérmica. Si cuando veas que en las entalpías se libera, o sea, tiene un signo negativo, o sea, es una reacción exotérmica, y lo que te dice es que está liberando calor hacia los alrededores. Si el signo fuera al revés, quiere decir que los alrededores ponen energía en esta reacción para que se lleve a cabo y está absorbiendo. O sea, entonces, si tienes signo positivo, tus alrededores, digamos, se van a calentar. Y si tienes este signo positivo, tus alrededores se van a enfriar. Tal es el ejemplo, no sé si alguna vez hayan leído o visto. Muchas veces, bueno, hace tiempo en las guerras se llevaban como unas bolsitas que eran, si no me recuerdo, nitrato de potasio, que eran como unas piezas así duras, que cuando las tronabas, lo que pasaba era que ocurría una reacción exotérmica y se empezaban a calentar. Y era para que los soldados, estando pues en las condiciones frías que estaban, o sea, en la intemperie, pudieran calentarse. O sea, el hecho de que actives, o sea, como tiene una energía, intentabas ponerle muy poca energía a ese compuesto para que reaccionara y liberara calor. Entonces, al hacer eso, pues los soldados se podían calentar. Ahora, viéndolo del otro lado, hay también otros paquetitos, o sea, están en dos presentaciones, que al tronarlos también, lo que hacen es lo opuesto, o sea, hacen una reacción endotérmica y se congelan. Entonces, empiezan a formar como una capa a condensar agua en la superficie. Y eso, pues, básicamente, pues, o sea, hace hielo y pues está bajando la temperatura del ambiente y por ejemplo si estás, o sea, muchos médicos lo usan a veces, médicos militares, llevan como los paquetes, los truenan y se empiezan a enfriar, es como si tuvieras una bolsa de hielo en todo momento, o sea, traes hielo pero tienes la ventaja de que no se derrite, o sea, simplemente cuando lo truenas ocurre la reacción y se empieza a enfriar. Hay muchas de esas, también hay te digo, no recuerdo el nombre del compuesto, pero hay como unas sábanas, unas mantas que utilizan en países como que están muy al sur, a latitudes muy bajas o muy altas, que cuando las truenas, comienzan a liberar calor y lo que tú tienes que estar cambiando son como unas pastillas del compuesto que se está, pues sí, ¿no? Que está ocurriendo en la reacción. O sea, mira, Tolar, esto básicamente te indica el calor que se libera. Y en las Olimpiadas, como te lo van a presentar a ti, es de esta manera. Te van a dar dos reacciones. Dicen, ¿cuál es la entalpía de reacción de la tercera? ¿Cuál es el calor que necesitas para formar la tercera? En ese sentido, pues si tú conoces la ley de Hess, que está aquí, sabes que las puedes sumar, pero así como no puedes sumar peras con manzanas, no puedes sumar X con Y, no puedes, en este caso,
no puedes sumarle oxígenos al hidrógeno, pues porque no tiene nada de sentido sumar cosas que no son, o sea, sumas lo que es igual. Entonces, en ese sentido, lo que tú vas a hacer es jugar con la dirección de la reacción para que obtengas lo que ellos te piden. En este caso, aquí ya está todo balanceado y en el orden que te lo piden. Pero, por ejemplo, acá, la parte de arriba, si te das cuenta, la reacción 3 ya no tiene hidrógenos. ¿Ok, tabla? Entonces, si sumas este hidrógeno de reacción 1 y los dos de reacción 2, pues te quedan 3 hidrógenos diatómicos que, pues, ¿qué les haces? No son parte de tu reacción, no los puedes simplemente ignorar. Lo que tú tienes que hacer es buscar cómo cancelarlos. Para hacer esto, vas a hacer lo que ya nos dijo Julio. Vas a estar invirtiendo la flecha de reacción conforme a tú lo necesites. Si necesitas que los hidrógenos se pasen al otro lado, pues inviertes esta para que el HCl esté de este lado y lo multipliques por 2, obviamente, para que estén de acuerdo los coeficientes. O sea, lo que tú tienes, o sea, es un problema como de matemáticas, lo puedes imaginar así, en el cual te dicen, quiero la tercera expresión y tú verás cómo le haces para que 1 y 2 me den. O sea, si todo tiene que mantenerse de manera proporcional, pues lo puedes multiplicar, lo puedes dividir, lo puedes elevar a una potencia, o sea, lo que tú veas que necesites, simplemente lo haces para que te dé la reacción 3. ¿Ok? ¿Sí me resolvió tu duda o Sí, profe, muchas gracias. va que va? Y no se preocupen si me interrumpen de verdad, con gusto les respondo. A ver, esto ya fue todo lo de entalpía, lo que fue calor y ley cero y ley primera. Hasta ahorita, ¿alguien tiene duda de estos temas para continuar con los siguientes o todo bien? Ok, Julio. Aquí me está pidiendo Hazel que vuelva a explicar el ejercicio, por favor. Ok, ¿están todos juntos? Bueno, a ver, ¿qué ejercicio? Sí, profe, es que El- estamos todos en el colegio. Va, excelente. Saludos a todos. A ver, Hazel, el último ejercicio, o sea, de la presentación. Sí, ese mero. Ok, va. Mira, aquí tienes que aplicar la ley de Hess, que ya como les decía, por ejemplo, recuerden que cuando tienes elementos o compuestos en su estado basal, quiere decir que es como los encuentras en la naturaleza sin la intervención humana. Sus entalpías de formación son 0. Entonces, la entalpía de reacción, recuerden que se define con las entalpías de formación. Si tu entalpía de formación es 0, pues simplemente ignoras estos y pues vas a obtener que la entalpía de formación de pues es la entalpía de reacción, porque estos no están aportando ningún calor, ¿ok? O sea, la entalpía de reacción se define como la sumatoria, aquí se los pongo, la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos. En este caso abajo, los productos, el producto es este compuesto de boro y los reactivos son estos. Si estos no aportan ningún calor, pues quiere decir que los reactivos van a ser 0, entonces va a ser simplemente la sumatoria de los productos de boro, este boro, menos una sumatoria que te da 0, entonces sería esto menos 0. Quiere decir que esto, acá la entalpía de reacción, va a ser igual a la entalpía de formación de esto, porque no hay un producto. Lo mismo pasa con la reacción 3. Hidrógeno y oxígeno se van a ceros, y el agua es la única que queda. Entonces, mediante un análisis crítico, te puedes dar cuenta que en la reacción 2, la entalpía de reacción es la entalpía de formación de este compuesto de boro. Y en la reacción 3, la entalpía de reacción es la entalpía de formación del agua. Ahora, recordando que puedes sumar las entalpías, tú tienes en este lado de la reacción 1, pues tus productos. Y recuerda que para definir la entalpía de reacción es la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos. Si ya tienen los productos, pues solamente sumarías la entalpía de formación del compuesto boro, que es básicamente esta reacción, más la entalpía de formación del agua, que sería esta, y como el coeficiente es 3, lo multiplicas por 3, y pues bueno, tenemos del lado de los reactivos, oxígeno se va a 0, y nos queda pues el borano, el diborano, y es básicamente lo que te piden. Entonces ya tienes tus dos lados de la ecuación, y una incógnita, es solamente cuestión de manipulación algebraica, pasar
la sumatoria de las entalpías de formación de los productos, restando la entalpía de formación de reacción de la pues, reacción número 1, y te vas a obtener la entalpía de formación del gliborano. ¿Ya que quedó más claro? Sí, gracias. Sí me quedó claro. Va que va, va que va. Bueno, entonces ya no tienen más dudas respecto a esta parte de calor, ley 0 y primera. Vamos a pasar a la parte de ley segunda y tercera. Déjenme, ahorita les presento de nuevo. Bien, ya vimos ley 0, primera y pues, lo que es el calor, ¿no? Ahora vamos a ver la segunda y tercera ley. Haciendo como un repaso de lo que ya vimos. A ver, Mauricio, ¿me podría hacer favor de leer lo que dice aquí? Mauricio. Sí, el concepto de temperatura está comprendido en la ley de cero de la termodinámica y la energía interna en la primera ley. Tanto la temperatura como la energía interna son funciones de estado, es decir, que se pueden utilizar para describir el estado de un sistema u otra función de estado relacionada con la segunda ley de termodinámica es la función de entropía. Ok. A ver, ¿alguien sabe qué es la entropía? ¿Alguien ha escuchado de qué es acerca? ¿O alguna idea vaga? ¿O ni idea? Como el movimiento o el desorden que tiene una molécula más o menos, creo que también, sí, como el desorden que hay, creo que entre, si un proceso es espontáneo o no, va a haber entropía, creo que. Esto es, sí, pero él se refiere, sí, sí, sí. Sí, correcto. Muy bien, Julio. Pues es básicamente eso. Bueno, comúnmente la entropía se le conoce como una medida del desorden. Realmente no es como la definición exacta, o sea, no te mide el desorden, sino, ahorita vamos a ver qué es lo que mide, pero se puede comprender como qué tan desordenada es una sustancia. Por ejemplo, aquí en la imagen, si se dan cuenta, un objeto de poca entropía sería una esfera, pues, con todas sus piezas acomodadas que forman la esfera. Y pues si aumentas la entropía, pues esa esfera, pues, digamos, se explota, pues tienes todo por todos lados. Tiene mucho más desorden, ¿no? O sea, es como, lógicamente es más desordenado, pues, tener las piezas regadas que una esfera. Entonces, en este caso, bueno, sigamos y ahorita les pregunto. Miren, la entropía se denota con una letra S y tiene dos definiciones. La definición termodinámica y la definición estadística. La definición termodinámica es la de la derecha. Les dije hace rato que muy pocas propiedades termodinámicas se pueden medir de manera precisa. O sea, por ejemplo, la entalpía, lo que mides es el cambio en entalpía, la energía interna mides el cambio en energía interna, pero nunca puedes medir, o sea, a escala macroscópica y de manera en un laboratorio común, la energía interna específica de un objeto o la entalpía de un objeto, o sea, pues porque no tienes mucho sentido que digas así. Sin embargo, lo que sí nos deja medir de manera precisa es la entropía, con su definición estadística. La entropía, como ya les dije, se nota con la letra S. K, bueno, viendo la ecuación del lado izquierdo, S es entropía. Si se dan cuenta, no tienen ninguna D ni un delta, porque estás midiendo la entropía tal cual el valor de la entropía. K es la constante Boltzmann. Es una constante con la cual, pues, si la combinas con el número de Avogadro, obtienes la constante de gases. Logaritmo natural, esto los comenté en la clase pasada, es básicamente un logaritmo base E, y pues ln es simplemente para no estar escribiendo logaritmo base E todo el tiempo. W es el número de microestados de un sistema. Ahorita les voy a decir que es un microestado. Luego tenemos la definición termodinámica, que es la que van a estar viendo más seguido. La definición termodinámica
ya no nos dice precisamente qué es ese, sino que nos dice cuál fue el cambio en ese. En este caso, pues es un cambio infinitesimalmente pequeño. DQ, si se dan cuenta, tiene 3 letras que dicen REV, que significa calor de reversible. Los sistemas, para analizarlos de manera ideal, hay un estado de los sistemas termodinámicos que se les llama cuasiestáticos. Cuasi es un un prefijo, perdón, que se utiliza en las palabras para denotar algo que es como, pues básicamente cuasi es como decir casi. Si te digo cuasi perfecto, sería decir algo que es casi perfecto. O sea, es básicamente lo que quiere decir. Entonces, al decir cuasi estático, estamos hablando de un sistema que es casi estático. Y el casi estático es porque se mueve tan poquito, pero tan poquito que sí puedes detectar un cambio en las propiedades termodinámicas, pero hace que las mantenga, pues, analizables, por decirlo de ese sentido, analizables y que puedas seguir con tu tratamiento bueno, pues tu análisis, ¿no? Entonces, el calor reversible, pues, son sistemas cuasistáticos y la temperatura es constante. Quiere decir que el cambio de entropía se analiza en isotermas, cuando la temperatura es constante. Entonces, tomando en cuenta esas dos definiciones, ya seguimos aquí, y esto es lo que ya se lo expliqué. Eso pues ya es con DMU, pero eso no es relevante. Y aquí está, por ejemplo, recuerden que les dije que ds es un cambio muy pequeño. O sea, las integrales que están ahí realmente es para que sepan de dónde viene la ecuación. No, obviamente no se las tienen que aprender ni mucho menos hacerlas. Pero lo que dice, por ejemplo, para pasar de ds a delta, lo que tienes que hacer es integrar. Es lo que te permite hacer una integral. O sea, la integral viene siendo esta parte. Esta como ese gigante. Y esa, cuando le aplicas una integral a una d, lo que te obtienes es una delta usualmente. Entonces, haciendo este análisis, este tratamiento matemático, pues pasas a que ya no sea un cambio infinitesimalmente pequeño, pues porque no podemos medir en infinitos a cero. Entonces lo pasas a algo que sí puedas medir. Eso es como ya lo estás cuantificando. Entonces, un gran cambio en la entropía, una vez que lo tratas con las integrales, obtienes, ¿qué es esto? ¿Ok? Un gran cambio en entropía es el número de moles de tu sustancia por la constante de gas, por el logaritmo natural de E, y el logaritmo natural de E obviamente se lo sacas al cociente de dividir el volumen final del volumen inicial, ¿ok? Y ya obviamente si quieres sacar molares, simplemente pues te deshaces de la N y le pones una M y abajo. Miren, esto ya fue lo que estuvimos viendo la clase pasada, que eran los procesos termodinámicos, que era adiabático, isométrico, isobárico e isotérmico. Al igual que analizamos cómo se lleva a cabo un trabajo en esos procesos, pues también obviamente si hay trabajo, si hay calor, si hay un cambio en energía interna, pues o también va a haber, usualmente, hay un cambio en entropía. ¿Y se dan cuenta? Miren, en la parte hasta arriba, una adiabática, como bien nos explicaba Julio en la clase pasada, no hay calor, no hay una transferencia de calor. Y si regresamos a la parte de arriba, ahorita se lo regreso, un cambio en entropía se define como un cambio en el calor. Si nuestro cambio en el calor es cero, pues estás dividiendo cero entre temperatura. Entonces la entropía es cero. Un cambio en entropía va a ser cero. Es así que se analizan estos procesos termodinámicos. O sea, tomas las condiciones dadas y a partir de las definiciones mismas de cada propiedad termodinámica, obtienes cómo se expresan y cómo puedes cuantificar aquello que te interesa obtener. En este caso estamos viendo la entropía y pues vemos cómo para un proceso isométrico, isobárico e isotérmico, pues tiene básicamente la misma forma. Isométrico, bueno, isobolométrico e isobárico, si se dan cuenta, la C, que es la capacidad calorífica, tiene una B y una P como subíndice. Esa B y P denotan una cantidad constante. En isobolométrico, pues sabemos que iso nos dice constante, entonces un proceso a volumen constante, volumen iso. Y la CB, pues es como, en vez de escribir isobolométrico, podemos escribir CB y sabemos que estamos refiriéndonos a un proceso isobolométrico. Lo mismo aplica para un isobárico, pues la P nos dice que estamos trabajando a una presión constante. En la parte de isotérmicos, la cosa varía un poco y la C pasa a ser una R. Esto viene pues de la misma derivación de la ecuación.
Y en vez de tomar el cociente de temperaturas, tomas el de volúmenes. Esto no tienen que aprenderse todas las fórmulas como para que sepan que se puede analizar. Y bueno, esa fue de la parte termodinámica. Aquí tenemos la definición estadística de la entropía. Como ya les había mencionado, esta es la constante Boltzmann K. Esta W, por cierto, si me puedo decirles, no es una W, aunque parezca una W. Es una letra griega que se llama omega. Y pues así es como se denota, pero no es realmente una W. La K, pues la constante Boltzmann, aquí está el valor, pues por si les interesa. Y ahora con lo que les dije que les voy a explicar, que eran los microestados. Un microestado es, por ejemplo, nos dice el número de acomodos posibles que tiene una molécula, un átomo, incluso un objeto macroscópico. Bueno, no macroscópico, pues solo tienen que ser micro, ¿no? Un objeto de cuántas maneras se puede acomodar en un espacio, ¿no? Todos sabemos que ya cuando estás en escalas muy pequeñas, la energía se vuelve cuantificable. O sea, se dividen, se le llama cuantas, porque pues está cuantificada, y no tienes energía como, por ejemplo, si graficas una gráfica, como seguro han hecho en sus clases de mate, o sea, no graficas una gráfica, déjenme les muestro con dibujo. Cuando graficas una gráfica tienes tu eje Y y tu eje X. Tú la graficas y usualmente grafican, por ejemplo, algo así, ¿no? Bueno, eso es una gráfica continua. Continua porque si le haces zoom a cualquier parte pues, de esa línea que se trazó, te vas a dar cuenta que pues por más zoom que le hagas, al final vas a seguir teniendo pues un punto en el espacio, ¿no? O sea, en tu plano cartesiano. Sin embargo, cuando ya llegas a escalas muy pequeñas, en pues físicas, aparece algo que se llama pues energías discretas. O sea, por ejemplo, esta gráfica es continua de esa manera, pero si digamos que ya estamos en el mundo cuántico, pues esta gráfica va a tener esa forma. ¿Por qué puntos? Porque ya no es continua. No puedes tener una energía entre el punto... Un momento. No puedes tener energías en esta sección. En estas secciones no hay energía, solamente puedes tener energías en los puntos que te denotan los niveles energéticos. O sea, y tomando eso en cuenta, pues tus moléculas no se pueden acomodar donde sean. O sea, por ejemplo, si se acomodaran donde fuera, sería un caos total. Imagínense, tienen su átomo, todos los electrones se pueden acomodar donde quieran. O sea, si bien a veces puede haber superposición cuántica, pues imagínense que todos los electrones en un momento dado se pongan en el mismo lugar o que todos colapsen en el núcleo. Sería básicamente caos entero. Entonces, pues eso no se puede. O sea, hay leyes, pues obviamente físicas, que te impiden poderte encima de otras cosas. O sea, ¿no? Por ejemplo, si no existieran los microestados, o sea, que nosotros estamos a escala macroscópica, o sea, por ejemplo, yo podría atravesar sin problema alguno la pantalla y podría estar mi mano al mismo tiempo que donde está la pantalla, ¿no? Entonces, eso realmente no tendría sentido. Y pues, o sea, obviamente, lógicamente no tendría sentido y físicamente sería pues una aberración, ¿no? ¿Cómo podrías tener que tantas cosas en el mismo espacio superpuestas? No tiene sentido. Es por eso que existen los microestados, que nos dicen cómo se acomodan. Cada línea, estas moradas, es como un estado permitido, ¿ok? Mientras más te alejas, más es mayor es la diferencia de energía. Pero puedes ir acomodándolos. Imagínense que son como los orbitales de un átomo y pues los vas acomodando ahí tus objetos, lo que quieras, y no se pueden superponer porque, como pues bien dicen las teorías atómicas, como lo que rige el hecho de que el átomo sea como es, pues que no se superponen los electrones. De la misma manera pasa aquí. Ahora, disculpen la calidad de esta imagen, pero no sé qué le pasó. Un ejemplo para ilustrar esto de los microestados es con un dado, ¿ok? Si tiras dos dados, ¿de cuántas maneras posibles puedes obtener a ver, Taular, ¿de cuántas maneras, si tiras dos dados de 6 caras, ¿de cuántas maneras posibles puedes obtener el número 2? O sea, ¿cuántas combinaciones hay para obtener el número 2?
solo una combinación. Entonces serían, si son dos dados, son dos combinaciones. Exactamente. Eso es lo que nos dice básicamente los microestados, o sea, ¿cuántas combinaciones puede haber en el nivel energético? Uno, pues solamente una. Pues para obtener un 3, podemos hacer hay dos maneras, ¿no? Con 2 y 1 o con 1 y 2. Entonces es lo mismo, o sea, tienes en tu nivel de energía 1, luego tienes 2, así vas creciendo. Y es lo que te digo, o sea, es como, ¿cuántos? O sea, por ejemplo, si tiras esto, el número total de microestados que vas a tener, en total van a ser 36, porque si sumas 12, 11, 10, 9 hasta el 2, la suma total son 36. Quiere decir que hay 36 microestados disponibles en tu sistema de 2 dados de 6 caras, en los cuales puedes poner una pareja en cada uno, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues al final te van a dar 36 parejas. Tienes, digamos, 36 líneas y cada una, puedes poner X cantidad de parejas. En la primera puedes poner, 3, 6, 9, 10 líneas, 7, 8 líneas, y van, pues, disminuyendo hasta que llegas a una línea. Eso puedes tomarlo como referencia, como una analogía a estas líneas de acá. Cada uno tiene, pues, una cantidad fija de estados que puede ocupar. Y, por ejemplo, si quieres obtener el nivel más alto de energía, pues bueno, o sea, el nivel medio, digamos, pues hay 7 combinaciones distintas, ¿no? Son 7 parejas, 6 y 1, 6, 1 y 6, 2 y 5, 5 y 2, así. Te sigues. El número de macroestados, o sea, microestados es la suma de las parejas, o sea, de los números de aquí abajito. Y los macroestados son estos de arriba, es cada columna. Esos son los números de macroestados. Y ya, o sea, es un tema realmente solo para que lo comprendan y tengan una idea, porque sí me tocó una vez que pusieron esa ecuación de la definición de esta estadística y fue un lío, pero con que tengan la idea ya no los agarran por sorpresa, porque normalmente les van a dar obviamente todas las constantes, no te van a pedir calcular mi número de microestados, es algo, sería un examen entero para eso. Entonces te dan la W, te dan la K, solamente es cuestión de que la sepas poner. Y bueno, eso es en cuanto a la definición estadística. Vamos a pasar a algo que se llama las sustancias en contacto. Bueno, la entropía se analiza en sistemas de un solo objeto, son pues relativamente sencillos de analizar. También cuando son más objetos, solamente es cuestión de que plantees bien las ecuaciones. Por ejemplo, en este caso, si combinas dos objetos de masa X y masa Y a temperaturas, a sus respectivas temperaturas y capacidades caloríficas respectivas, para analizar cómo aumenta esa entropía, pues a ver, Julio, ¿sigues ahí? Bueno, me parece que no. Pues miren, cuando estás analizando entropías, las entropías se suman, ¿ok? No es como las entalpías de hace rato que le restaba a los productos, o sea, también aplica lo mismo, pero para este caso, por ejemplo, si pones dos sustancias en contacto, lo que va a pasar es que su entropía va a aumentar. Más adelante aquí va. Miren, la ecuación de calorimetría que vimos ayer, estás aplicando exactamente el mismo principio al análisis de un cambio en la entropía, ¿ok? Desarrollas esto y tú lo que quieres saber es tu temperatura final de tu sistema de dos componentes. Quieres saber la temperatura final y a partir de eso calcular el cambio en entropía. Entonces tomas esto de la de calorimetría, pues tomas esta que sería la definición de que las tienes que sumar cada entropía distinta. Pasas por el proceso de integración y ya, digamos, tu fórmula te queda así, que es pues, la masa de X por la capacidad de X por el logaritmo natural del cociente de TF entre T1 y así. Y esto es como obtienes tu entropía. Solo, no tienen obviamente que machacarse la fórmula, solamente tengan presente que cuando estás analizando las entropías de un sistema, estas se suman porque el universo tiende a aumentar su entropía, el universo tiende hacia el caos. Entonces, pues bueno, un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tiras un vaso, realmente pues ese vaso se va a romper, ¿no? O sea, de cristal, obviamente, ¿no? Y pues lo que va a pasar al romper ese vaso, pues la entropía del universo está aumentando.
pero no es, o sea, si quisiera, si fuera al revés, o sea, si no estuviera aumentando la entropía del universo, ese vaso una vez que lo tiras, si estuviera aumentando ese vaso se reformaría y se volvería a formar un vaso como tú lo tienes inicialmente. Entonces simplemente analizar procesos comunes como el hecho de que se rompa un vaso, obviamente el análisis no es con un vaso, pero sirve para ilustrarlo. Tiras un vaso, se rompe, la entropía del universo aumenta porque el sistema termina estando pues más desordenado, ¿no? Hablando más coloquialmente, queda más desordenado. Y si fuera el caso de que, bueno, porque no sé si sabían, realmente eso es como, sí es cierto que el universo va hacia el desorden, pero existe, se les llaman probabilidades virtuales, virtualmente imposibles, porque existen, no son imposibles, pero la probabilidad de que ocurra es como un 0 por 10 a la menos 54. O sea, es una nada, pero puede pasar. Por ejemplo, si tiras un vaso y se rompe, existe la probabilidad de que ese mismo vaso se reforme y se forme, o sea, en el vaso original, pero eso es como una probabilidad muy pequeña. O sea, eso, aunque parezca contradictorio, no nos dice, o sea, no contradice el hecho de que el universo siga hacia el desorden, sino simplemente nos dice que si bien el universo puede ir hacia el desorden o ir hacia el orden, existe la probabilidad, o sea, la tendencia está hacia el desorden, o sea, pero aún así, o sea, una tendencia no es absoluta, es simplemente una tendencia y puede ordenarse el universo. Tengan en cuenta solamente que el universo, pues sí, va hacia el desorden usualmente, y si tiras algo, o sea, que ha roto, no se va a arreglar. Ahora, como ejercicio, pensaba que hicieran esto, pero me parece que va a ser bueno, igual, sí lo pueden hacer, solamente sería, o sea, ya tienen la fórmula. Me gustaría sí que lo hicieran para que sepan más o menos cómo se daría esto de la entropía. La fórmula, pues ahí tienen los subíndices respectivos. La temperatura final, pues se las dan, la temperatura 1 y 2 también, y lo que sería la masa del kilo de agua. Sí, las dos masas también se las dan y las capacidades caloríficas, esas se las tienen que saber de memoria las del agua. Entonces, pues les doy un par de minutos y me dicen, la fórmula es la de abajo. ¿En qué unidades debería de quedar? La entropía, pues mira, Sí. tienes que hacer mira, la masa te la van a dar, te la estoy dando en kilos, la capacidad calorífica también déjala en kilos y la temperatura en Kelvin. Y te va a quedar, pues tú me dices que te queda. Y ya te diré yo. La capacidad calorífica es 4.184 joules sobre grados Celsius, ¿verdad? Sí, solo que recuerda que estás trabajando con kilos. O sea, solo multiplícala por lo que necesites para que te dé correcto con kilos. Ok.
Ahorita. $30.48. Sí. La va a cortar. La va a cortar. Una pregunta. Sí, Bueno, dime. no creo que está mal, ¿verdad? Pero a mí me queda al final sobre 0 o 1, entonces me da error. Ok, ¿la temperatura en qué la tomaste? ¿En grados centígrados? Ah, espérame, ese fue el error. Sí, recuerda, grados centígrados simplemente es como una escala de referencia, pero pues tiene grados centígrados, Fahrenheit, me parece que también son grados Rayleigh, pero lo que se toma en física y química siempre van a ser grados Kelvin, ¿ok? Recuerda que un 0 centígrado son 273.15 Kelvin, y a partir de ahí tienes que hacer todos tus cálculos, ya le sumas los respectivos centígrados. Ahí exactamente tienes que enterrar. Uy, se le cae. Profe Victoria, si es tan amable apagar su audio, por favor. $100.99. Ok, correcto. ¿Cómo van los demás? Una pregunta. Las unidades quedan Joule sobre Kelvin, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Pues bueno, miren, aquí como bien dijo Julio, esa es la respuesta. Cuando tengan duda en las unidades, lo que pueden hacer es, bueno, hay una herramienta que se llama, bueno, pues sí, sí, una herramienta matemática que se llama análisis dimensional, en el cual juegas con las unidades y obtienes pues las unidades que necesitas y puedes pasar de un sistema de unidades a otro, y eso es como pues sin problema, ¿no? Aquí pues es una suma y sabes que pues no puedes sumar peras con manzanas. Entonces sabes que este lado va a ser exactamente igual a esto, va a tener las mismas unidades. En ese sentido, por ejemplo, la temperatura se mide en Kelvin. Si ves Kelvin sobre Kelvin, se cancelan. Si cancelas esas dos unidades, pues lo que te queda es solamente vas a estar dividiendo los coeficientes. Sacas el logaritmo natural de los coeficientes y lo vas a multiplicar. Entonces,
de parte del logaritmo ya no tienes ninguna unidad, esa dimensional. La C se mide sobre sobre gramo por grado centígrado. Y ese grado centígrado se puede, o sea, la escala de los grados centígrados y Kelvin tiene como el mismo espacio entre grado y grado. Lo único que cambia es el cero de referencia. El cero de referencia de la escala Kelvin es el cero absoluto y el grado Celsius es en el punto de ebullición de solidificación del agua, en el paso de hielo a agua líquida. Entonces tienes joule sobre kilogramo por Kelvin y pues tienes más aquí. Entonces la masa la multiplicas por eso y como está dividiéndose la masa por el kilogramo también, pues vas a cancelar los kilogramos, quedan solamente joule sobre el grado Kelvin. Y esas son las unidades de la entropía. Eso, para que lo tomen en cuenta, pueden hacer como un análisis así rápido y ya pueden darse una idea más o menos de las unidades de cada, pues de la respectiva unidad que estén analizando. Ahora, siguiendo con esto de la entropía, hay cosas, no se espanten por esta ecuación del lado izquierdo, es solo para ilustrar. Y bueno, les voy adelantando, seguramente más adelante en su carrera van a ver estas integrales con un círculo a la mitad que parece nota musical. Y a decir verdad, también a mí me causó mucho conflicto cuando recién, pues la primera vez que la vi. Y lo estuve buscando por un buen rato y no encontré ningún sitio que me dijera en internet, obviamente, que me dijera específicamente qué era, o sea, de manera sencilla. Pero lo que dice esa integral, te está diciendo que es una integral, estás integrando como pues por un ciclo, ¿no? O sea, digamos, como es un círculo, te dice que o sea, inicias en un punto y terminas en el mismo punto. Eso es lo que te está diciendo esa integral. Ahora, esta integral, ¿por qué viene al caso? Pues bueno, hay algo que se llaman, bueno, las propiedades termodinámicas tienen una característica muy inusual que, pues, no son dependientes del camino que tomes. O sea, por ejemplo, puedo iniciar desde este punto, ir acá y luego regresar otra vez, y sin importar eso, o sea, son variables de estado, entonces no importa el camino que tome, al final siempre lo que importa es el estado inicial y el estado final. Me explico. Si tengo ese ciclo, o sea, esa forma extraña, la entropía, el cambio de entropía solamente va a importar lo que haga de aquí a acá. O sea, no me importa si de camino del punto inicial al punto final hago esto, o hago una línea recta tal cual. O sea, eso no importa. Lo que importa es el estado final y el estado inicial. No te importa el camino, pues porque así funcionan las propiedades termodinámicas. No importa el camino que tomes, solamente importa el estado inicial y final. ¿Ok? En ese sentido, pues vamos a pasar a los ciclos. Ya estuvimos viendo lo que eran los procesos termodinámicos, de que adiabatas, isotermas y pues el resto. Pero ahora, Tengo una pregunta, Rodrigo. sí, Los movimientos de traslación, rotación y vibración, ¿en qué afectan? Que me parece haber leído algo que iban relacionados con la entropía de un sistema, creo. una entropía. De que iban relacionados con la entropía de un sistema, creo, del movimiento de traslación, rotación y vibración. Sí, mira, estás en lo correcto. Regresamos acá. Mira, la entropía, como ya les comenté, es una medida del desorden. Y el desorden, como ya vieron en su definición termodinámica, es directamente proporcional a la cantidad de energía de forma térmica que le agregues a una temperatura constante. Esto es como la definición, pero ya que la desarrollas, obtienes que, por ejemplo, si tienes esta masa de aquí, esta morada, todo disperso, y lo tienes a un punto muy frío, pues va a tener una entropía muy baja. ¿Ok? Eso es lo que nos dice ya más adelante, les iba a decir lo del tercer principio de la termodinámica. Pero, por ejemplo, mientras más aumentes tu temperatura, como bien dice Julio, más vibración de átomos va a haber, o sea, los átomos van a vibrar, se van a mover más y van a rotar. Esa rotación, vibración y traslación de los átomos, de las moléculas, va a aumentar la entropía. O sea, va a aumentar el desorden, va a aumentar el caos, porque
Por ejemplo, no es lo mismo ir a una escuela llena de, digamos, niños muy pequeños y que todos estén formados. Siguen siendo los mismos niños pequeños que pueden ser potencialmente, pues, todo un relajo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando suena la campana del recreo? Pues todos empiezan a correr y hasta te espantas, no sabes qué está pasando si es la primera vez que vas a esa escuela. O sea, nunca había visto cómo salen los niños al recreo, ¿no? Entonces, los mismos niños formados tienen el potencial de hacer un relajo en el recreo, que es lo único que cambia. O sea, no los estás calentando, obviamente, no es como que los metas a un horno. O sea, lo que está pasando, o sea, la diferencia de los estados es que en uno, o sea, los niños están ordenados, están formados, o sea, están, digamos, si lo pasamos a química, están en una estructura cristalina, podemos decirlo así, o sea, que es lo que enuncia el tercer principio de la termodinámica. Y una vez que pasas, o sea, digamos que los niños están así, ¿no? Como el lado izquierdo, están todos así formados, alineados, y cuando aumenta su entropía, los niños quedan así, ¿ok? No lo estás calentando, pero los niños, o sea, obviamente no se están moviendo, o sea, no quedan simplemente, no se separan y se quedan parados. Los niños se ponen a correr, se ponen a girar, se ponen incluso hasta dar marometas. O sea, los niños se mueven y ese movimiento, pues, o sea, lo traducimos como traslación, rotación y vibración. O sea, entonces, mientras más se muevan los niños, más desorden va a haber. O sea, porque no es lo mismo ver un patio lleno de personas paradas que un patio lleno de personas corriendo. ¿Ok? O sea, es lo que bien dice Julio. Como esto, mientras más calor le agregas, más va a aumentar la entropía porque es proporcional. Quiere decir, si nosotros tenemos una temperatura promedio en la Tierra como de 25 grados centígrados. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo? Y bueno, en nuestra atmósfera, pues está, todos saben, compuesta de como 78% nitrógeno. Digamos que ese mismo 78% nitrógeno lo pasamos a un planeta, al noveno planeta del sistema solar, o sea, a esa distancia. La temperatura ya decrece a los menos 50 grados centígrados, menos 170. A esa temperatura, ese nitrógeno ya no es gas, o sea, ya no se está moviendo. O sea, ese nitrógeno a esa temperatura se vuelve líquido e inclusivamente se puede volver en algunos planetas sólidos, tienes nitrógeno sólido. Entonces, al hacerlo sólido, todos sus átomos pierden vibración, pierden rotación y pierden traslación. Entonces, se agrupan todos y se precipitan como un sólido. Ese sólido tiene mucho menos entropía que un gas. Es así que, por ejemplo, tienes tus tres estados de la materia pues, principales, ¿no? El gas, el líquido y el sólido. En el sólido, pues todos tienen una estructura, pues, ordenada. Todas las moléculas están enlazadas y no están moviéndose en el espacio. O sea, y si se mueven es como más que nada una vibración. ¿Ok? En cambio, en el líquido, a pesar de que tengas un líquido en un contenedor, las moléculas están fluyendo. No a la misma velocidad que un gas, obviamente, pero están fluyendo dentro del recipiente. Ahora, en un gas, todas las moléculas no solo fluyen, sino que fluyen, rotan y vibran. O sea, las moléculas de gas, cuando chocan, las colisiones se analizan como si fueran elásticas, pero no son elásticas. Entonces hay transferencias de energía. Las moléculas chocan, rebotan, y al rebotar, o sea, eso las deja vibrando. O sea, cuando tocas algo, a escala microscópica queda vibrando. Cuando le pegas también, o sea, queda vibrando. Por ejemplo, le pegas a la mano y queda vibrando así. O sea, ya no lo ves, pero sí queda vibrando. Obviamente los átomos solamente, o sea, no te quedas con la mano vibrando. Luego, cuando le pegas algo, esto se mueve. Si empujas una taza de café, la taza de café se va a trasladar de un punto a otro y eso es como pues, lo que sería tu traslación. Y rotación, pues, si giras una pelota desde una pendiente, o sea, si la tiras, se va a mover, pero pues se va a mover mediante una rotación. Eso es lo que hacen todas las moléculas. Hacen esos tres movimientos principales en el eje X, Y, Z. Y esa, pues, aumenta con la temperatura y con la energía que le pongas, como bien dices, Julio. Ahora, aquí, en esta parte, pues, o sea, continuando con esto, esperen, antes de continuar, ¿alguien tiene duda en cuanto a entropía? Así quedó claro el concepto de entropía de desorden. Mauricio, Sí, está claro. va, excelente. Pues miren, ahora, ya habíamos visto anteriormente lo que eran los ciclos, bueno, no los ciclos, procesos termodinámicos.
y las adiabatas. Ahora, lo que le explicaba el otro día a Julio ayer, que me preguntó qué era lo de la gamma, la que se pone como exponente en las ecuaciones para sacar las adiabatas. Pues ahorita lo van a ver. También vamos a ver los ciclos y la importancia de estos. Miren, este ciclo se le llama ciclo de Carnot. Este fue ideado hace varios siglos por pues sí, un científico que era, pues sí, se apellidaba Carnot, ¿no? Era Joseph Carnot, y creó este ciclo. Este ciclo nos dice, pues, a pesar de que se vean como pocas cosas, realmente una vez que seguido un análisis nos dice muchas cosas y es una cantidad sorprendente todo lo que puedes sacar de esta gráfica. Miren, las líneas azules son isotermas, quiere decir que están a la misma temperatura. Las líneas rosas son adiabatas, que se dan sin transferencia de calor. Y lo que nos dice este diagrama de P y B, o sea, presión y volumen, es como de punto A expandes un gas expandes un gas a la misma temperatura para llegar a B. Luego lo expandes un poco más, pero bajando la presión, sin intercambiar calor, obviamente. Y luego lo comprimes a una misma temperatura y luego lo vuelves a comprimir un poco con un cambio de temperatura hasta llegar al mismo punto. Parecería medio trivial esto, pero como ya les dije, son variables de estado. O sea, quiere decir que funciones de estado. Quiere decir que inicias en punto A y a pesar del camino que tomes, siempre vas a llegar otra vez al punto A. ¿Ok? Y lo que importó al final, o sea, es la diferencia entre los puntos que quieras. Ya les dije, por ejemplo, a ver, un momento, que hay un poco de ruido aquí. Ya listo. Como les decía, no importa realmente el camino que tomes, solo importa dónde inicias y dónde terminas en esto de las funciones de estado. Esta es la ecuación de las isotermas que vimos para sacar su trabajo. Aquí está PV, o sea, presión por volumen elevado a gamma. Gamma es la constante por la cual nos preguntaba Julio en la clase pasada. Y K es una constante. Constante porque del otro lado de la ecuación es básicamente lo mismo, es P por B elevado a gamma, solo que sería, o sea, aquí sería presión 1, volumen 1, y del otro lado sería presión 2, volumen 2, elevado a la misma gamma, pues porque es el mismo gas. El trabajo de las adiabatas se obtiene de una manera un poco más rebuscada, digamos, y ya para obtener la fórmula así es como bastante manipulación algebraica y un poco de cálculo. Y esta es la gamma por la cual, repito, nos preguntaba Julio el otro día, que es básicamente dividir CP sobre CB. ¿Lo estás copiando, Julio? Sí. Va, me avisas cuando termines. Entonces, en este sentido, pues aquí sabemos que podemos obtener el trabajo de no importa qué tipo de proceso termodinámico tengamos, podemos obtener el trabajo. Ya, gracias. Va que va. Podemos obtener el trabajo sin importar qué proceso termodinámico sea, solamente es cuestión de acomodar pues las variables y que nos den pues lo que estamos buscando. Ahora, pues bueno, la idea de es hacer un ejercicio, no sé si lo quieran hacer, es usar estas ecuaciones solamente, o sea, porque, bueno, no son todas, solamente tienen que usar, me parece que la de isotermas, y el resto ya es de isobáricos e isométricos. El ciclo que ven, se le conoce como ciclo de Otto. Es un ciclo, pues, idealizado, el cual básicamente ilustra lo que pasa dentro del motor de un automóvil. Disculpe, ¿Sí, dime? disculpe, ¿podría retroceder a la fórmula? ¿Así, claro? Pues, Muchas gracias. sí. Solo un momento. Sí, no se preocupe. Adelante. Ya, muchas gracias. Va que va. Pues como les decía, este es un ciclo de Otto y es el que se encuentra presente, pues, es el que ilustra cómo funciona un motor de autos. Los autos hay autos que funcionan de una manera y otros de otra, pero usualmente
un motor de combustión común de un auto de gasolina y de diésel funciona de esta manera. Primero, iniciamos en punto A. Si se dan cuenta, tenemos primero un aumento de presión a volumen constante, ¿ok? Luego, tienes un cilindro, digamos, y le estás inyectando gas. Entonces, al inyectarle gas, estás aumentando la presión, pero pues el cilindro no se deforma, o no se deforma de manera cuantitativa. Y luego pasamos de B a C. Pasas mediante un proceso adiabático. Es una adiabata, está la línea de B a C y de D a A. Y para pasar de B a C, no hay intercambio de calor, simplemente disminuyes la presión y aumentas el volumen. Es una expansión adiabática. De la misma manera que A a B, vas a comprimir vas a bajar la presión de C a D, y luego de D a A vas a comprimir el gas y aumentar la presión. ¿Se dan cuenta? Este ciclo, como ya les había explicado, son funciones de estado. Quiere decir que inicias en punto A y pues a pesar de que sigas un camino X, vas a volver al mismo punto A. Entonces, aquí lo que te permite analizar es ya tienes la situación del punto A, ¿no? O sea, ya sabes las condiciones con las que inicias. Entonces sabes las condiciones con las que tienes que terminar. Ya lo que te queda, pues son datos que puedes calcular simplemente sabiendo una que otra cosa. En este problema, para los que gusten hacerlo, claro, pues la idea es analizar este ciclo. Aquí les digo que inician con 300 centímetros cúbicos de volumen. Un centímetro cúbico es igual a 1 mililitro y un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces aquí son 300 mililitros y 50 mililitros. La presión se la dejé en pascales para que no se traben con lo de la conversión y sea un poco más rápido. Y pues aquí ya les explico cómo sucede y les doy las constantes. ¿Ok? Recuerden, bueno, a los que estuvieron en la clase pasada, mientras nos explicaba Julio, que 5 medios de R, pues es lo que sería pues, CB, ¿no? Y pues CP sería 3 medios. Aquí les doy ya su constante gamma, entonces ya no tienen que sacar directamente, ya no tienen que sacar directamente la relación entre CP y CB. Y pues lo que se le pide de ejercicio es como sacar las relaciones, o sea, no es como, o sea, ¿cuál sería la relación entre presión de B, presión de A, luego la presión de C y B? Ok, o sea, si conoces ya sus unidades, no tienes que deshacer todo el desarrollo con las fórmulas. Hay unas cosas que, por ejemplo, las presiones, la mitad no se necesita la fórmula porque ya tienen los datos. Y las temperaturas también. Pero bueno, les voy a dar unos minutos y en cuanto tengan algo me avisan. Una pregunta que era lo que me pide al final, encontrar cada dato de cada proceso. Al final son las relaciones. O sea, mira, con las fórmulas que tienes acá, un momento, las fórmulas que tienes acá, puedes sacar, o sea, bueno, sí, o sea, recuerden que estos son gases ideales, entonces con la ecuación de gases ideales lo pueden despejar para esto. Y con esto simplemente obtienen para la temperatura con adiabatas. Más, sin embargo, me parece que es posible que lo obtengan sin necesidad de usar las adiabatas directamente. ¿Qué es lo que ya obtuviste, Julio? No, que ahorita estaba copiándolo, pero lo que iba a hacer era que iba a calcular, digamos, presión, temperatura, volumen en cada proceso y luego ir sacando la relación. Sí, me parece extraño. Vale, vale.
Bueno, si quieren, Julio, ¿ya copiaste el ejercicio? Sí, sí, sí. Mira, si quieres, ese, para que no se nos vaya todo el tiempo, si quieren pueden hacerlo ese como después de la clase y la siguiente vez que nos veamos ya me dicen que si tuvieron alguna complicación o algo y lo vemos juntos si les parece. Miren, Está bien. ¿sí? Va que va. Mira, aquí hay otro ejemplo. Si quieren pueden tomar foto o algo también. Esto es lo que también me preguntaste el otro día. Gases monoatómicos, diatómicos, triatómicos, poliatómicos. Un gas monoatómico va a tener la forma de, por ejemplo, CB va a ser 5 medios de R y CP va a ser 3 medios. Y aquí te va a decir como, esto no te está dando el ciclo aquí, sino que tú lo vas a tener que dibujar en esto. Inicias en el punto A y te dice que es una expansión isotérmica. Sabes que las isotermas pues van de un punto A y van a bajar. O sea, porque pues, para mantener la temperatura tienen que bajar la presión y aumentar el volumen. Tienes la coordenada de A y la coordenada de B. Entonces tienes todo lo que necesitas para calcular el trabajo y lo que hace la isoterma. Luego tienes una compresión isobárica, que es similar al del ciclo de Otto. Tienes ambas coordenadas y pues el aumento de presiones. Tienes las 3 coordenadas en un sistema de 3 puntos, AB, CA y AB, BC y CA. ¿Ok? Y tienes las 3 coordenadas, entonces con eso puedes calcular todo. La idea es que dibujen el ciclo para que vean, se den una idea de cómo se vería. Y pues el trabajo realizado por el gas. Recuerda que el trabajo realizado va a ser la suma. Bueno, es el área de todo lo que está abajo, pero sería la suma de todo lo que puedas calcular en cada línea. Por ejemplo, en la parte que es de A a B, que es isotérmica, pues calculas el trabajo de la isoterma. Y luego de B a C, calculas el trabajo de la compresión isobárica. De C, y luego de C a A finalmente, pues calculas el trabajo que hace pues, la compresión isotérmica. Tienes que calcular cada uno y pues al final te va a dar tu trabajo total. Una vez con el trabajo, pues como sabes que el trabajo, bueno, que la energía interna es igual al trabajo más el calor y que cuando la energía interna es directamente dependiente de la temperatura, si la temperatura es cero, no va a haber un cambio en energía interna, entonces el trabajo va a ser igual al calor, solamente con signo opuesto. De esa manera, pues también calculas el calor agregado, el calor que se liberó, y con lo que ya vieron, pueden calcular el cambio que hubo de entropía. ¿Ok? Es solamente como para ilustrar como que se podría hacer con los procesos termodinámicos. De igual manera, les voy a mandar la presentación para que la puedan ver. Y bueno, ¿cómo van? ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¿Alguna duda hasta el momento? O sea, sé que hay algunos conceptos que sí son medio difíciles de comprender, pero si de verdad si tienen alguna duda, díganme y con gusto me regreso lo que sea necesario. Todo bien, profe, gracias. Ok, va que va. Y bueno, me parece que Julia tampoco tiene. Y miren, ¿quieren continuar ahorita? Ayer me dijeron que tenían una clase como a las 6:30. No sé si tengan otra vez clase a las 6:30. Bueno, yo ahorita tengo un compromiso a las 5:30. Ok. Sí, pues miren, si les parece, podemos dejarlo aquí en la tercera ley. Y la siguiente vez que nos veamos, me parece que es el siguiente martes. Podemos continuarlo. También ya les he comentado, no sé si se pusieron de acuerdo para, si les interesa que podamos tener una o dos sesiones más antes de que vayan a las Olimpiadas. Entonces, pónganse de acuerdo, ya les había comentado, y me mandan mensaje. De todas maneras, ahí estoy en el grupo. Pueden mandar mensaje privado adelante y nos ponemos de acuerdo. Entonces sería todo por hoy y la siguiente clase continuamos con lo que sería la tercera ley y lo que nos falta. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Buenas noches. nos vemos. Las diapositivas envíanos siempre, por favor. Sí, claro, ahorita se los voy a enviar. Dele, pues. Gracias, nos vemos. Bueno, Gracias. nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bye, Carol.